Principios éticos para la investigación psicológica. Su ocupación dentro del transcurso del razonamiento ético es la de ayudar a comprender lo que involucra la práctica adecuada en cuanto a la dignificación del individuo. Es decir, poseen la amplitud de ser una orientación para aquellas convenciones del conocimiento, constituyendo tres consideraciones fundamentales y básicas que exteriorizan, desenmascaran o exponen cómo conseguir la dignificación. En la investigación psicológica, los modelos médico, mental y social son un fragmento importante en el ambiente laboral, sea cual sea la rama a la que el psicólogo está inclinado, pues estos modelos encaminan al profesional de la salud hacia una ética persistente a lo largo de su carrera. El modelo médico se refiere a los principales trastornos psíquicos con comienzos genéticos que aumentan el riesgo del individuo o un origen incomprensible de los neurotransmisores. En el modelo mental existen tres submodelos: enfermedad mental como dolor, enfermedad mental como pérdida de razón y enfermedad mental como personalidad reprimida. Enfermedad mental como dolor. Se relaciona a los modelos psiquiátricos que son evidentemente patológicos desde una perspectiva conductual, que no van de la mano con un sentimiento de dolor. Enfermedad mental como pérdida de razón. Este submodelo se asemeja a la enfermedad mental con la racionalidad. En otras palabras, procede dependiendo de la razón, pues ésta forma un término más directo que podría facilitar especificar la salud mental como autonomía de valores que se toma en una sociedad establecida. Enfermedad mental como personalidad reprimida. Esta afección mental se ocasiona por principios estrechamente psicológicos, como lo son los conflictos cariñosos, emotivos y amorosos de la niñez, o los elementos de deseos alterados. Y en el modelo social consta de dos submodelos: enfermedad mental como variación de la media estadística y enfermedad mental como mala relación social. Enfermedad mental como variación de la media estadística. Se habla que la población en general considera que un suceso o hecho es aprobado por la mayoría de la sociedad, pues ésta lo ve como algo común, aquello que fuese apropiado o bueno. Enfermedad mental como mala relación social. En este punto se observa la conducta como quebrantamiento de la sensatez, aptitud o autosuficiencia del individuo para mantener un correcto ajuste social. Entre los hechos empíricos en cuanto al progreso de la psicología, se investiga y se demuestra en base de una establecida teoría, dentro de los cuales son psicoanalista, conductista, humanista, entre otras. Las éticas y antropologías en las escuelas psicológicas son importantes a través de estos principios de investigación, ya que en base a estas distintas corrientes experimentales nos mantenemos como una línea de soporte al sustento de cada problemática que se le genera al paciente. Asimismo, la intranquilidad que éste desconoce, para así, en base a lo aprendido antropológicamente, llegar a una conclusión final que el individuo requiere. Entre las escuelas que dudan de la libertad humana se encuentran el determinismo neurológico, el ambiental y de fuerzas intrapsíquicas inconscientes. Determinismo neurológico. Los psicólogos o psiquiatras opinan que el cierre de las dificultades por el paciente consiste en ingerir placebos adecuados que disminuyan la angustia, nivelen las perturbaciones o equilibren las fallas hereditarias. Con respecto a los pacientes, consideran que el origen de sus problemas es en cierta medida exterior, por ejemplo, el exceso de trabajo, cansancio físico-mental o tomar demasiados medicamentos, etc. En el determinismo ambiental, este punto ya no es neurológico, sino, como mismo lo dice, ambiental, pues este
se basa en técnicas de aprendizaje de conductas. Y el tercero, que es el determinismo de fuerzas intrapsíquicas inconscientes, la conducta de las personas es el reflejo de cómo proceden en estas energías desconocidas y qué tan grandes son para su consentimiento. Los pacientes en este punto alcanzan a suponer que el comienzo de sus problemas es incógnito e indescifrable. Aquí se logra designar una de las 3 antropologías psicológicas de gran aceptación, la cual viene siendo la del psicoanálisis según Freud. Él menciona que en la plataforma del inconsciente existen impulsos básicos que el ser humano ignora. El individuo reconoce la realidad exterior que viene siendo la sociedad, pues culturalmente es un impedimento hacerlo de manera abierta. Freud también asegura que el yo inconsciente se origina en ese enfrentamiento, ya sea biológico, cultural o social. La persona complace sus pulsiones internamente y se contiene para existir en la sociedad. El individuo debate adaptarse a la cultura, con el objetivo de que tiene que satisfacer sus pulsiones de la mejor manera. En cuanto a las escuelas que se basan de la libertad humana, se encuentran las teorías de rescate de reinserción, autodefensivas y de responsabilización. Teorías de rescate de la reinserción. Cuando se refiere al rescate, se está hablando sobre quién ve la complicación psicológica con fines de defensa y conflicto con respecto a la sociedad. El terapeuta, por su parte, considera que el paciente requiere afecto y asimilación en un entorno amoroso, tranquilo y agradable. Teorías autodefensivas. Las personas ven a la sociedad como ofensivas y perjudiciales, pues ellas consideran razonable defenderse de cualquier manera hacia estas personas que provocan estos sentimientos que hacen que este tipo de personas las culpen con solo el hecho de no ser reconocidos al nivel laboral, amoroso o simplemente como ser humano. Los terapeutas buscarán que el paciente se rebele, se oponga y se proteja frente a cualquier agresión de la sociedad. La segunda antropología de las 3 teorías psicológicas las podemos agregar en este apartado, el cual viene siendo el conductismo según Skinner. Él decía que el ser humano puede aceptar todo tipo de estímulos. Asimismo, decía que es un organismo vivo que se acomoda en relación con el ambiente. El ser humano es tan manejable como cualquier animal. Y la tercera teoría de la responsabilización se dice que los responsables de la solución de sus problemas son las mismas personas que lo ocasionan, siempre y cuando sepan cómo hacerlo y en qué ámbito se encuentran. Asimismo, son conscientes de dejar este tipo de conflictos. Y en cuanto a la tercera antropología de las 3 teorías psicológicas, las podemos abarcar aquí, la cual viene siendo el conductismo según Maslow. Él se refería que el ser humano es esencialmente compasivo. La sociedad y el relacionarse humanamente es lo que le desfigura su conciencia y su percepción de sí mismo y de sus iguales. Por último punto, existen los criterios de una decisión responsable. Todo psicólogo se comprometerá a examinar en la creencia científica del modelo de terapia psicológica, en la cual se abarcan 2 elementos. El primero, en nivel de la teoría, encadenamiento intrínseco del psicoanálisis, que está excepto de toda duda. Y en el segundo, el nivel de la metodología. Se examinará el valor de autenticidad imparcial de la representación que concibe esta teoría en relación al contexto psicológico. Lo que podemos concluir con respecto a la investigación del tema es que conforme pasa el tiempo se debe prosperar el conocimiento psicológico basándonos en las teorías que hasta hoy en día son un sustento a la base esencial en la carrera de psicología. Como profesional, la ética se hace presente en el ambiente laboral
Y en cuanto a la psicoética, todo diagnóstico y tratamiento no consigue formarse sino comenzando con una concluyente teoría. Es por eso que es sumamente importante seguir correctamente las teorías, antropologías y psicoéticas y la responsabilidad que éstas conllevan.